Estoy emocionado porque es el inicio que el Señor nos deja de arrancar una nueva serie, Hechos capítulo 13. Y hemos titulado a esta serie Expediciones de Gracia, precisamente porque vamos a estar meditando a lo largo de estos domingos, si el Señor nos deja vivir, en los viajes que realizó el apóstol Pablo, ¿sí? A partir de Hechos capítulo 13, Lucas, el médico amado, nos empieza a contar, lleno del Espíritu Santo, cómo fueron estos viajes, estas expediciones, estos desarrollos que hizo el apóstol Pablo con su equipo, con diferentes equipos, por diferentes lugares, por diferentes ciudades, con diferentes estrategias. Me gustaría que, estoy orando para ver cómo pudiera ser, si a lo mejor con algunas notas, con algunas hojas, subir materiales a las plataformas digitales, de que todos podemos llevar un acompañamiento y una secuencia en las series. Pero mientras, yo te pido por favor que traigas todos los domingos algo en qué anotar y algo con qué anotar, ¿sí? Nos va a servir mucho para que tú vayas afianzando alguna información, algunos datos que seguramente van a bendecir tu vida. Entonces, lo primero que quiero decir es en dónde estamos parados. Hechos es un libro que, como lo he mencionado, la tradición enseña que lo escribe el médico amado, Lucas, ¿sí? Y es una segunda parte, ¿cierto? Porque la primera parte que escribe Lucas es nada más y nada menos que el Evangelio, ¿sí? Ustedes recuerdan que hay 4 evangelios, ¿verdad? Que hablan de Jesús. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. De estos 4 evangelistas, solamente 2 conocieron presencialmente o personalmente a Jesús, Mateo y Juan, ¿sí? Lucas y Marcos no conocieron, o por lo menos la historia, los estudiosos no han dejado claro que lo hayan conocido físicamente, pero el Evangelio de Lucas precisamente se llama así, se llama Evangelio de Jesucristo de San Lucas, ¿no? Porque lo escribe precisamente un médico que era del equipo evangelístico, el equipo de expedición del apóstol Pablo. Entonces, en primer lugar, se lo escribe un tratado que es el Evangelio de Lucas, y como una segunda parte, la continuación, escribe el libro de los Hechos. Ambos se los escribe a Teófilo, ¿sí? Amado de Dios. Eso quiere decir, algunos piensan que es un mecenas, algunos piensan que puede ser como un patrocinador que tenía, pero algunos también piensan que puede ser como una figura que está utilizando el escritor para decir que está dirigido a todos los amados de Dios, ¿sí? Entonces, esa es la idea de Hechos de los Apóstoles. Aproximadamente el libro de los Hechos se escribe en el año 70 al 90 después de Cristo, ¿sí? Y mira qué interesante, en el Evangelio lo que nos quiere dejar a conocer Lucas es la vida, en la vida es la obra, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero después, en su segunda obra, en el libro de los Hechos, que es lo que hemos venido estudiando, nos quiere contar qué pasó después de que Jesús resucitó. Y es el surgimiento de la iglesia, ¿verdad que sí? Por eso estamos estudiando el libro de los Hechos, porque el Hospital de la Fe también es una iglesia que va naciendo. Y cuando nosotros leemos en la Escritura, nos damos cuenta cómo fue esta primera iglesia que iba naciendo. Cómo esta invitación de Jesús de serles testigos desde Jerusalén, desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, cómo pudo lograrse. Ahora, algo que hemos revisado también es que el libro se llama, que estamos estudiando, Hechos de los Apóstoles. Quiero hacer un repaso rápido. ¿Cuál es la diferencia, querido Ricardo, tú que tienes cara de inteligente y abusado? ¿Cuál es la diferencia entre un apóstol y un discípulo? El discípulo era todo aquel que tenía las enseñanzas de Jesús, pero directamente los apóstoles eran los que fueron enviados directamente por él. Ok, los discípulos son los alumnos, dice Ricardo, pero los apóstoles son los enviados. ¿Alguien quiere complementar la información de los apóstoles? ¿Sí, Estelita? Ok, vamos entonces a decirlo de esta manera y puedes anotarlo para que quede muy claro.
Un discípulo literalmente es un alumno de Jesús, y Jesús no tuvo más de 12 alumnos, tuvo muchos alumnos, decenas de alumnos. Pero un apóstol era una persona que fue llamada, capacitada y enviada por Jesús, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre un discípulo y un apóstol. Discípulos Jesús tuvo muchos, hombres y mujeres, pero apóstoles, ¿cuántos tuvo Jesús? 12, fueron 12 llamados. Ahora, nosotros esperaríamos, ¿quién se sabe el nombre de los 12 apóstoles? Dices, no, pues yo no me sé ni mi código postal, que me voy a saber el nombre de los 12 apóstoles. ¿Alguien se lo sabe? Dice, no, a mí no me gusta andar en chismes. A ver, Estelita, ¿cuáles son los nombres de los 12 apóstoles? Vamos a intentarlo. Muy bien, ahí están los hermanos. Ajá. Ahí van 8. Judas Iscariote, porque son 2, ¿ok? Y te falta 1. Bartolomé, ¿ok? ¿No lo había dicho? Creo que sí, ¿no? Entonces, ahí están los 12, ¿no? Muy bien, quien no se lo sepa, júntese con Estelita porque se los puede enseñar, ¿no? Entonces, mira qué interesante. Uno esperaría que cuando leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, haya protagonistas. ¿Y quiénes esperaríamos que sean? Estos 12, ¿no es cierto? Pero cuando ya leímos los primeros 12 capítulos, porque es lo que estudiamos el semestre anterior, nos dimos cuenta que muchos nombres de estos que menciona Estelita ni aparecen, ¿no es cierto? No son mencionados en los primeros 12 capítulos. Los nombres que sí fueron mencionados en los 12 capítulos, de estos que mencionó Estelita, ¿cuáles fueron? Pedro, Juan, Mateo creo que no lo mencionaron en algún momento en los 12, pero bueno, puede ser que de pasada lo hayan mencionado, y Jacobo, ¿no? Fuera de ellos, no hay más mencionados. Por el contrario, hubo otros protagonistas. ¿Quién recuerda otros nombres que estuvimos revisando en estos primeros 12 capítulos? Esteban, otro clave como Esteban, Felipe. ¿Ellos eran qué? Diáconos. Vimos también en estos primeros 12 capítulos que la formación de los diáconos, que eran personas que la iglesia de Jerusalén había instituido para servir las mesas. Pero también había otro protagonista muy clave en estos primeros 12. ¿Cuál fue? Bernabé. En la serie de mentoreados estuvimos estudiando a Bernabé. Bernabé, un levita de Chipre, que de repente dice estaba lleno del Espíritu Santo y era tan sensible a las necesidades que dice la Escritura que él estaba dispuesto a vender lo que tuviera para que nadie de los de su comunidad tuviese necesidad, ¿no? Qué tremendo Bernabé. Algo que también hizo Bernabé es que fue quien cobijó, mentoreó ¿a quién? A Pablo, ¿no es cierto? Al joven problema, al que nadie quería tener cerca, ¿no? ¿Por qué nadie lo quería tener cerca, Edgar? Pues porque era un asesino, ¿no es cierto? O sea, no nada más perseguidor, él era un asesino. O sea, él tenía fama de barrio bravo, pues, ¿no? De acá de el Eladio, ¿no? De esas zonas, o sea, nadie se quería meter con Saulo porque sabían que era peligroso. Ahora, Bernabé es la persona que lo utiliza, pero me parece muy lindo que lo que vamos a leer a continuación es que Hechos capítulo 13 parece que es un parteaguas, porque ya no va a ser el protagonista Pedro y sus amigos, ¿no? O un coprotagonista, sino ahora el nuevo protagonista a partir de Hechos capítulo 13 es nada más y nada menos que el joven Saulo, ¿no? Ahora, ¿sabes qué está algo tan lindo? Y me gustaría que lo anotes, por favor. Es que Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, Esteban, Bernabé, en la primera parte, y ahora Pablo, Silas, Bernabé y todos los que van a aparecer en la segunda parte del libro de los Hechos, en apariencia son protagonistas, pero dirían la Academia de los Óscares, cuando leemos con atención nos damos que son actores de reparto, porque el principal, el protagonista de todo el libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Entonces, guarda eso, por favor.
El verdadero protagonista en cada línea de todo el libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Los actores de reparto estarán apareciendo, entrar, salir, como nosotros, ¿sí? Si tú piensas que eres fundamental, insustituible, que el mundo no tendrá rumbo sin ti o sin mí, somos actores de reparto. La marcha del Evangelio no depende de nosotros. Por eso el que estemos aquí es un privilegio que nosotros le tenemos que agradecer a Dios, porque somos actores de reparto. El principal, el protagónico es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Y Él es el que está interesado en avanzar su reino y su obra aquí en la tierra. Hechos capítulo 13. Dicho todo esto, estamos listos. Hechos capítulo 13, sígueme con tu vista, por favor. Leo a partir del versículo 1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Ahora, me gustaría que detengamos aquí la lectura para hacer algunas otras precisiones. Nos está contando Lucas, la iglesia que estaba en Antioquía. Ah, caray. ¿Qué no se supone que la iglesia estaba en Jerusalén? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se formó esta iglesia de Antioquía? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se formó esta iglesia de Antioquía? Según los capítulos anteriores que ya leímos. ¿Alguien recuerda? Josué, tienes buena memoria. ¿Recuerdas cómo se formó la iglesia de Antioquía? Bueno, no te preocupes. Itzel, tú que también tienes buena memoria, ¿recuerdas cómo se formó la iglesia de Antioquía? ¿No? Nelly, por favor, no me falles. Eres mi carta fuerte, Nelly. Dime, ¿recuerdas cómo se formó la iglesia de Antioquía? No, eso fue después. A ver, tío Misa. Ay, tío Misa, por eso te quiero tanto. Claro, porque dice la palabra de Dios, capítulos atrás, Hechos capítulo 8, no lo voy a leer por el tiempo, que la iglesia salió despavorida de Jerusalén. Y salió despavorida porque había pasado una tragedia. ¿Cuál fue la tragedia, Evita? ¿A quién mataron? A Esteban. Mataron al joven Esteban y entonces la iglesia sale despavorida de Jerusalén porque sabe que su vida está en problemas, está en peligro. Y entonces unos creyentes, que no dice quién, porque somos actores de reparto, dice la Biblia que el Espíritu Santo los utiliza para que ahí arranque la obra en Antioquía, ¿sí? Antioquía, anótalo, es la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, ¿sí? Es la tercera ciudad. La primera, ¿cuál es? Roma. La segunda, donde estaba la gran universidad, Alejandría, ¿no? Atenas también. Y la tercera, estas ciudades, es Antioquía, ¿sí? Y mira qué interesante, porque una de las grandes ciudades, una de las grandes urbes, es donde precisamente llegan estas personas que van huyendo y ahí predican el evangelio. Y lo hacen de tal modo que la iglesia de Jerusalén se entera. Ahora, ponme la primera imagen, hermano, por favor. Les traté de mostrar aquí. Ay, mamá, pero creo que se perdió ahí en la pantalla. Déjame ver si puedo aquí correr esto. No se me vaya a caer. Ahí. Miren, no traje mi señalador, pero acá está Jerusalén. ¿Ya lo vieron? Ahí, muy bien. Gracias, Ángel. Ahí donde está el cursor, si puedes moverlo un poquito para que ándale. Ahí está Jerusalén. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí inicia la iglesia. Y recuerdan que Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. ¿Dónde está Judea? ¿Recuerdan? Es la región alrededor de Jerusalén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, está arribita, y hasta lo último de Dios. No designa necesariamente el nombre al que predice acontecimientos futuros. Más bien, el que dice algo en nombre de Dios o por encargo de Dios. Voy a explicarlo. Nosotros en estos tiempos
algunas iglesias nos han querido enseñar, lo cual no es del todo correcto, que un profeta es alguien que dice: Elda, mañana lunes compra la lotería y compra el boleto 15 porque te harás millonaria, ¿no? O Edgar, no vayas a la escuela esta semana, ¿no? Y el gloria a Dios, aleluya, ¿no? O sea, porque de repente quieren predecir el futuro y muchos piensan que eso es la profecía bíblica. Eso no es principalmente la profecía bíblica. La profecía bíblica está vinculada a personas que Dios enviaba para comunicar mensajes de parte de Él o a nombre de Él. ¿Sí? De hecho, los vemos en el Antiguo Testamento, los profetas llamados, pues muchas veces ni querían ir porque Dios los mandaba con reyes, con poderosos, los perseguían, los ejecutaban, los querían linchar, asesinar, porque claro, comunicar mensajes de Dios no es popular, no es romántico. Esos son los profetas. ¿Queda claro? ¿Quiénes son los maestros? Son miembros de la iglesia encargados de enseñar lo concerniente a la fe, ¿sí? Son miembros de la iglesia encargados de enseñar lo concerniente a la fe. Entonces dice la Escritura, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Y aquí viene una lista de 5 nombres. ¿Estás listo? El primero, Bernabé. Ya sabemos cosas de Bernabé, ¿verdad? ¿Qué sabemos de Bernabé? Era un hombre llenísimo del Espíritu Santo. ¿Qué más sabemos de Bernabé? Era generoso, ¿no? Claro que era generoso. ¿Qué más sabemos de Bernabé, mi amor? Significaba hijo de consolación, muy bien. ¿Qué más sabemos de Bernabé? De lo que hemos recordado. Era obediente, era alguien de una fe acendrada, era alguien, dice la Escritura, que venía de Chipre, levita. Tenemos ya información de él. Era un judío que había nacido en la isla de Chipre. Y luego dice, Simón llamado Níger. Si alguien tiene ahí en sus Biblias notas de Níger, en el griego Níger quiere decir negro, ¿no? O sea que yo soy un tanto Níger. Negro, ¿no? No es despectivo, ¿eh? La iglesia no es sentida así de, ay, me está ofendiendo, ¿no? Era finalmente Simón llamado, ¿cómo? El negro. Simón llamado el negro. Así que algunos estudiosos dicen que Simón llamado el negro, adivinan de dónde era. De África, claro, ¿no? O sea, de África. Y por supuesto, no es que el corazón lo tenía negro, sino la pigmentación de piel era oscura, pues, ¿no? Entonces, de África, ¿no? Venía Simón llamado Níger o el negro. A lo mejor era esa canción del El negro que sabe amar, ¿no? Lucio de Cirene, de este no sabemos mucho. Algunos dicen que es Simón de Cirene, este que aparece en los evangelios, pero es mera especulación. No sabemos, solamente que Cirene es una provincia también de África, así que es lo que nosotros conocemos. Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, otro cuarto, pieza clave. Ahora, hemos nosotros revisado a los Herodes, ¿recuerdas? Con domingos anteriores. Y mira qué interesante, porque este Manaén es un nombre que literalmente la palabra griega dice hermano de leche. Eso quiere decir que fue hermano de leche con Herodes. Mira qué sorprendente. ¿Comieron lo mismo? ¿Estudiaron en los mismos lugares? ¿Vestían la misma ropa? ¿Tuvieron los mismos privilegios? ¿Tuvieron las mismas oportunidades? Uno, Herodes, se convirtió en un perseguidor de los discípulos de Jesús. El otro, Manaén, en un profeta y maestro de la iglesia de Antioquía. Los privilegios y las circunstancias no determinan quiénes somos nosotros. ¿Qué haces con esos privilegios y esas circunstancias? Es lo que va a determinar el Señor para podernos ayudar a crecer en Él.
Así que ya sabemos entonces, repasamos los 5: Bernabé, Simón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mira qué interesante. Lo primero que a mí me llama la atención, que en la iglesia de Cristo siempre hay variedad. ¿No es cierto? Dios utiliza a una variedad de personas. ¿Ya te diste cuenta qué tan diferentes somos todos nosotros? Unos son altos, como el Rick y Ángel, ¿no es cierto? Y Dios los utiliza. Y otros son bajitos, ¿no? Unos son llenitos, somos llenitos, otros más esbeltos, pero Dios nos utiliza. Unos somos níger, otros no tan níger, pero Dios los utiliza. Unos tenemos problemas de vista, otros ven bien. O sea, no importa la condición en la que vienes, somos parte del mosaico hermoso de Dios. Unos, mira qué increíble, vienen de trasfondos diferentes incluso. ¿Tú te imaginas? A mí me llama la atención en esta lista de maestros pensar en Manahem. ¿Te imaginas cómo hablaba? ¿Te imaginas lo que había leído? ¿Te imaginas cómo vestía? ¿Te imaginas las posibilidades que tenía? O sea, este cuate era aristócrata, pero servía a la iglesia. Algo que me encanta inmediatamente que nos presenta Lucas es: somos tan diferentes, pero estamos llamados a servirlo. No importa desde dónde te trajo, estamos llamados a servirlo. No importa nuestras diferencias, no importa que muchas veces nosotros estamos a veces experimentando esa variedad. Muchas veces esas diferencias nos creemos que nos separan, pero Dios realmente es alguien que está dispuesto a recibirnos. Es un Dios que ama, voy a decir esta palabra, ama la diversidad. No este remedo de diversidad que la sociedad nos está vendiendo hoy, la cultura nos está vendiendo hoy, donde cada quien, si yo quiero ser vaca, puedo ser vaca. No esta locura. Esta diferencia, ¿no? Esta diferencia que aunque somos tan diferentes, tan diversos, Dios nos recibe, Dios nos cobija, Dios nos brinda oportunidades. Mira qué emocionante, porque Antioquía es una iglesia que se ha encargado de trabajar en derrumbar los prejuicios. No levante la mano conmigo, pero muchas veces somos prejuiciosos. Muchas veces pensamos que solamente tiene chance de acercarse a Dios los que hablan como yo, los que van a los lugares donde yo voy, los que tienen las mismas referencias que yo, los que se comportan como yo. Y todos los que no viven en esa realidad, entonces pensamos que Dios los tiene desplazados o son ciudadanos del cielo de segunda categoría. Pero mira qué increíble, algo que enseña la palabra de Dios es que ¿de dónde venían? Yo no me imagino a la iglesia de Antioquía diciéndose entre ellos: tengan cuidado con Manaén, porque esas prácticas de Herodes se pegan. No, ni le hagan caso porque ese cuate creció con privilegios. No es una iglesia prejuiciosa. No es una iglesia que decían: no, a Saulo ni lo escuchen, porque ahorita nos vaya a matar a todos. No es una iglesia que se fija en el pasado, ¿te das cuenta? Es una iglesia que está abierta a la oportunidad que Cristo nos da. Dice la Escritura, versículo 2: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado, a la que los he llamado. Voy a decir algo, ponme atención. ¿Están bien despiertos? El doctor Harold Caballero tiene una frase que a mí me encanta, que la utiliza y la ha modificado un poquito de Mark Twain.
Pero el doctor Harold Caballero dice lo siguiente: hay 3 días en la vida que deben celebrarse. ¿Están de acuerdo? Hay 3 días en la vida que deben celebrarse. El primero, el día que naces. ¿Sí? ¿A cuánto les gusta celebrar cumpleaños? Bueno, se tiene que celebrar, ¿no? El día que naces. 2, segundo día que se tiene que celebrar. ¿Se lo imaginan? La boda, luego los románticos. No. Porque hay algunos que no se casan y está bien, ¿no? O sea, segundo día que tiene que celebrarse, el día que naces de nuevo. El día que Jesús te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El día que finalmente se nos cayeron las cadenas de la esclavitud a través de la sangre de Jesús y pudimos acercarnos llenos de esperanza a Él. Ese día debiera celebrarse también. Y dice el doctor Harold Caballero, pero hay un tercer día que también debiera celebrarse. El día que descubres para qué naciste. Chispas, ese está más difícil, ¿no es cierto? Porque no importa la edad que tengamos, muchas veces nos podemos estar preguntando, ¿y yo para qué nací? ¿No es cierto? Claro, la confesión de fe y los catecismos nos han ayudado y nos han dado una respuesta un poquito genérica. El fin principal del hombre es glorificar a Dios para siempre, ¿no? Es alabar a Dios y gozar de Él para siempre, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es la respuesta de catecismo, ¿no? Pero uno ya se pregunta en seco y dice, bueno, ¿y eso cómo funciona? ¿No? O sea, el día que descubres para qué naciste. Quiero decir algo, espero que estén bien despiertos. Es diferente una profesión a una vocación, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Anótala. La profesión es algo que tú eliges. La vocación es algo que tú descubres. Voy a repetir. La profesión es algo que tú eliges. La vocación es algo que tú descubres. Y es muy poderosa la idea de la vocación porque la Biblia enseña que la palabra vocación viene de la palabra voz, que significa que hay alguien, nosotros sabemos que es Dios diciéndonos, Caro, te hice para esto. Bere, te hice para esto. Misael, te hice y te formé para esto. Josué y Moisés, ¿glorificaron a Dios y gozaron de Él para siempre? Sí, pero hicieron cosas diferentes en su vida, ¿verdad que sí? Uno liberó a un pueblo, lo acompañó 40 años, para eso Dios lo hizo, y el otro peleó para tomar la tierra prometida. Hicieron cosas diferentes, ¿te das cuenta? De eso se trata el tercer día. ¿Para qué naciste? Y algo que es tan emocionante es que este es el capítulo donde Dios le va a decir a 2 hombres, te hice para esto. ¡Wow! Y uno de ellos es nada más y nada menos que el apóstol Pablo, el predicador más grande que ha tenido el cristianismo. El hombre que a más lugares fue para poder compartir el evangelio. Mira qué sorprendente. No es que a él se le ocurrió. No es que cuando Fer le hizo un examen vocacional al apóstol Pablo, le dijo, vas a ser misionero. No, así no llegó a él a la idea. Él llegó a la idea porque acabamos de leer que hubo alguien que le dije, te hice para esto. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo, mira querido Pablo, ya estuvo muy bien, ahora te voy a decir para qué te hice. Hay algunas claves. ¿Cómo saber el propósito de tu vida? ¿Cómo saber el llamado que Dios tiene para ti? Anótalo. Fíjate lo que hemos leído. Versículo 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado.
Versículo 3, entonces después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Mira qué interesante. ¿Cómo saber el propósito de Dios? Primero, adora. ¿Sabes? Subraya ahí en tu Biblia la palabra ministrar. En el versículo 2, mientras ministraban. Hay algunas versiones que dicen mientras adoraban. ¿Cómo dice la versión 60, Isabel? Ministraban. ¿Alguien trae otra versión? ¿Qué palabra utilizan? Ayunaban y participaban. ¿Alguien trae otra versión? ¿Sí, Rosita? Adoraban. ¿Alguien trae otra versión que diga otra palabra aparte de ministraban? Bueno, la palabra griega quiere decir el servicio que se presta en la iglesia, liturgos, de ahí viene la palabra liturgia. Entonces mira qué interesante, estos 5 hombres están sirviendo en la vida de la iglesia, así inicia el texto, mientras ministraban al Señor y ayunaban. ¿Quieres descubrir para qué Dios te formó de manera clara? El tercer día que lo puedas celebrar, sirve en tu iglesia. Participa, colabora, suma. Voy a decir algo. Ayunar nos ayuda a aclarar el panorama de nuestra vida. A lo mejor tú hoy dices, pues es que yo no tengo tan claro como para qué Dios me hizo. Ora y ayuna. O a lo mejor dices, creo que ya tengo un poquito de claridad. Bueno, sigue orando y ayunando para que tengas más claridad. Mira qué sorprendente es el texto. Hay 2 palabras que me llaman la atención. La primera fue ministrar, que ya lo expliqué, que quiere ver con el servicio. Algo que yo estaba platicando con Fer meses atrás, era una manera linda de poder descubrir para lo que Dios te hizo, es empezar a servir en varias áreas en la iglesia. Porque cuando tú vas sirviendo en varias áreas en la iglesia, puede ser que llegues a un área donde digas, esto es para lo que Dios me hizo, para lo que Dios me formó. Pero hay otra palabra que me llama la atención, que es consagrar. Apartadme, dice la versión de la Biblia de las Américas. Consagrar, dice la versión 60, ¿verdad? En el versículo 2, ¿o qué dice? Apartadme. ¿Hay alguna versión que diga consagradme? ¿No? Bueno, la palabra griega es esa, consagrar, ¿sí? Conságrenme a Bernabé y a Saulo. Literalmente consagrar quiere decir apartar, ¿sí? Apartar. Y mira qué interesante, porque el Espíritu Santo está diciendo, apártenme esa persona para ese propósito especial. Pero también este es un recordatorio y un llamado a que tenemos que apartar nuestra vida también, consagrar nuestra vida para poder servir a Dios. Tenemos responsabilidades, pero a veces no podemos cumplir nuestras responsabilidades porque le decimos a Dios, es que tú sabes que tengo mucho trabajo. Es que tú sabes que soy un hombre muy ocupado. Es que tú sabes, Señor, que casi soy un influencer. No tengo ni un minuto de respiro. Tú sabes que como en 10 minutos. Consagrar, apartar. La palabra de Dios enseña que tenemos que apartar tiempo, habilidades, pasiones y recursos para poder servirlo. Todos tenemos las mismas 24 horas, ¿verdad que sí? Todos tenemos vida. Y algo que nos invita el Señor es, aparta un tiempo, consagra un tiempo, consagra vida, consagra esfuerzo, consagra recursos, dedícalos, enfócalos. No es lo que me sobre. A veces decimos, voy a servir a Dios si tengo 15 minutitos de tiempo en la semana. No, así no funciona. Lo primero, lo mejor fue la diferencia entre 2 hermanos. ¿Recuerdas que presentaron sacrificio? Abel y Caín. Dios cuando respiró, dice la Biblia, el sacrificio de Abel, dijo, ¡wow! ¡Qué increíble! Porque es lo primero y lo mejor.
cuando consagres algo al Señor, por favor, no pienses en lo último o en el sobrante. Piensa en lo que es más espléndido de tu vida. ¿Tú te imaginas a la iglesia? 5 líderes, ¿no es cierto? Tenía la iglesia de Antioquía, profetas y maestros. ¿Te imaginas el día y el momento donde dijo el Espíritu Santo: de esos 5 voy a mandar a 2 a una tarea especial? Supongamos que nosotros somos la iglesia de Antioquía y esos son nuestros 5 gallos que el Espíritu Santo puede elegir a cualquiera de esos 5. Seguramente, si nosotros fuéramos la iglesia de Antioquía, diríamos: Señor, por favor, que no se nos vaya Bernabé, ¿no? Ese Bernabé es bien buena onda, es bien amoroso, es bien cercano, nos invita a los tacos al pastor. No, a Bernabé no lo mandes, por favor. Pablo, no lo mandes, es enojón a lo mejor. Mira su pasado, pero sabe un chorro. No lo mandes porque está dando tal curso. Si fuéramos la iglesia de Antioquía diríamos: pues manda a quién. Qué racista, Nelly, ¿eh? A lo mejor diríamos: bueno, manda al de Sirene, ¿no? Manda al negrito, o sea, mándalo, Señor, pero no a Pablo, no a Bernabé. Y mira qué increíble. Estos 2 son a los que el Espíritu elige para que vayan. ¿Tú te imaginas la iglesia de Antioquía? Chispas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero hemos dicho que somos actores de reparto, no los protagónicos. ¿Sabes qué? La iglesia de Antioquía no cayó. Hay estudios arqueológicos del siglo IV después de Cristo que en la zona de Antioquía se plantaron cerca de 200 iglesias. Qué emocionante, ¿no te parece? Saber que la obra no es nuestra, que no depende de nuestras capacidades, depende de la gracia y la misericordia de Dios. Así que estamos llamados a poder decir: estoy listo para que puedas enviarme, Señor. Ellos pues, versículo 4, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Mira qué interesante el versículo 3 y el versículo 4. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Quién, según el versículo 3, los envió a Bernabé y a Saulo? ¿Quién los envió? El versículo 3, la iglesia, ¿no? Pero el versículo 4, ellos pues enviados por... ¿Quién los envió entonces? ¿La iglesia o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo gobierna la iglesia. Gobierna la iglesia. Mira qué interesante. La idea, escúchame por favor, Hospital de la Fe. No es proyecto, no es idea, no es patrimonio, no es la visión del Espíritu Santo atrincherarnos en 4 paredes. Si eso es lo que queremos como Hospital de la Fe, un día vamos a morir. Voy a ser muy claro, un día vamos a morir. Vamos a ir decayendo conforme pasen los años. El proyecto del Espíritu Santo es salir, es compartir, es comunicar, es enseñar, es construir, es bendecir. Ese es el proyecto del Espíritu Santo. Eso es a lo que nos ha mandado. No es que se le ocurrió a Saulo, no es que se le ocurrió a Bernabé, es idea del Espíritu Santo. Por eso cuando tú no le preguntes al Señor, al Espíritu Santo, ¿será que quieras que yo vaya y le comparta buenas noticias a la gente de allá afuera? Porque el Espíritu Santo te va a decir, Obi, ¿no? Claro que quiero. ¿Qué no lo has leído? Eso quiero, eso es lo que yo busco en ustedes. Y de ahí se embarcaron
para Chipre. Algo que vamos a buscar en los próximos domingos, ya voy a ir terminando, algo que vamos a buscar los próximos domingos es preguntarnos, ¿por qué fueron a donde fueron? ¿Por qué fueron a esas ciudades? Porque esto no fue idea de ellos, ¿verdad? ¿Fue idea de quién dijimos? Del Espíritu Santo. Entonces, no nos imaginamos al Espíritu Santo como diciendo, a ver, aquí en el mapa, ¿dónde podré mandar a estos dos que sufran un poquito? ¿Verdad que no? Así no lo podemos imaginar. O sea, nos imaginamos al Espíritu Santo como un estratega, ¿no es cierto? Como alguien que tiene su mundo y dice, aquí, aquí, aquí y aquí. Ahora, vamos a preguntarnos por qué fueron a esos lugares. Y les tengo una noticia. Me voy a acercar a partir de esta semana con alguno de ustedes para que investiguen. Le voy a decir, por ejemplo, David, a ti te toca la próxima ciudad. Y David va a tener una semana para investigar datos de esa ciudad que revisemos el domingo. Y durante 5 minutos antes del sermón, David nos va a decir qué investigó de esa ciudad a la que los envió el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces todos voy a buscar, bueno, no todos, pero la mayoría, ¿no? Voy a pedirles que hagan investigaciones a partir del próximo domingo. Lo cierto es que esto es increíble. ¿Cuál fue el primer lugar a donde Dios los envió? ¿Cuál fue el primer lugar a donde Dios los envió? Y dice la Biblia que se embarcaron para Chipre. Quiero que observes Antioquía. Ayúdame con el cursor, Ángel. Ahí está Antioquía, ¿sí? De ahí de Antioquía descendieron a Seleucia. Seleucia es el puerto de Antioquía para tomar una embarcación hacia Chipre, que es la isla. ¿Ya se dieron cuenta? Segunda imagen, Ángel, por favor. Ahí está un poquito más grande. Antioquía, fueron a Chipre. Chipre tiene 2 lugares, Salamina, que es a donde llegaron, y Pafos, que es el otro punto en la isla de Chipre. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de ahí se embarcaron para Chipre. Versículo 5. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y también tenían a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Versículo 9. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y obscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hay 3 cosas con las que quiero terminar diciendo rápidamente. La primera: y me seréis testigos. ¿Recuerdan? ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué arrancaron en Chipre? ¿Por qué? Mira qué interesante. Chipre tiene muchas cualidades. Es una ciudad, es una isla importante que servía a nivel de comercio, tenía una gran presencia de judíos. Muchos judíos habían llegado ahí a Chipre y la idea del Espíritu Santo, pienso, es que pudieran ellos, que tenían el contexto de la palabra de Dios, escuchar la buena noticia de Jesús. Pero algo que es tan hermoso pensar, Nelly, es que para Bernabé
Chipre es lo último de la tierra. Y lo último de la tierra es su casa. Qué maravilloso, ¿no te parece? De todos los lugares a los que quiere ir Bernabé para contar la gran noticia, el lugar que le pide al Señor que lo deje llevar la buena noticia es su casa, su pueblo, los suyos. ¿Cómo está tu papá, tu mamá, tus hijos, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus parientes, tus vecinos? ¿Han escuchado de la buena noticia de Jesús? Si no han escuchado, te tengo una hermosa noticia esta mañana. Ellos son tu Chipre. Ellos son tu Chipre. Ellos quieren escuchar la buena noticia. Lo segundo que me llama la atención es que sí o sí, siempre obedecer al Espíritu Santo traerá complicaciones. Aquí hay un mago que al procónsul lo tiene embaucado, a pesar de que es muy inteligente, dice Lucas, lo tiene embaucado, lo tiene enceguecido. Y mira qué tremendo, porque este hombre se antepone, se interpone para que el procónsul pueda escuchar la buena noticia de Dios. El procónsul quiere escuchar la palabra de Dios, pero el mago intenta destruirlo. Por eso dice la Biblia que él está representando una amenaza. Y a mí me llama la atención cómo dice Pablo: ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Estás lleno de todo engaño y fraude. ¿Sabes qué es tremendo? Que vamos a recibir mucha oposición para poder compartir el evangelio en esta sociedad, como lo recibió el apóstol Pablo y Bernabé. Porque hay mucha gente que quiere torcer, que quiere corromper, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Hay mucha gente que en el mundo es especialista en eso. Pero la Biblia habla que con la verdad del evangelio nosotros tenemos que combatirlo. Vamos a recibir oposición. Pero ¿sabes qué es increíble? Y con esto quiero terminar como tercera parada final. Versículo 9. Entonces Saulo, llamado también, ¿qué? Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. Observa tu Biblia, por favor. Obsérvala. Versículo 9. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. Atención. Hechos capítulo 13 es una transición no nada más de actores secundarios, sino también de vidas representadas en los nombres. Hasta este versículo, este joven perseguidor de la iglesia fue llamado Saulo. A partir de aquí será llamado Pablo. Pero muchos de nosotros pensamos, atención, que Pablo era el apodo, ¿no es cierto? Así como Pedro, ¿recuerdan? ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. ¿Cómo se llamaba Bernabé? José, ¿no? Porque la iglesia tiene esa tradición de los apodos bonitos, no de los apodos feos, ¿no? El nombre de Simón era Simón y el apodo fue Pedro, Roca, que se lo puso Jesús. Luego la iglesia a José le puso Bernabé, que quiere decir el hijo que consuela. Y muchos piensan que al joven Saulo alguien le puso de apodo Pablo. Pero, anótalo. Saulo es el nombre hebreo Saúl, ¿sí? ¿Alguien recuerda quién fue Saúl en el Antiguo Testamento? El rey, el primer rey. ¿Y sabes qué significa Saúl en nombre? Elegido.
pedido a Dios. Eso significa Saúl, elegido, pedido a Dios. Qué bonito nombre, Saúl. ¿Alguien aquí se llama Saúl? ¿No? Porque es un nombre que de repente nos empoderaría, ¿no es cierto? Diríamos, fui pedido a Dios, fui elegido, no fui un accidente, fui pedido a Dios, fui elegido. Pero mira, los dos Saúles famosos de la Biblia, el rey y dejaron mucho que desear. Pero Pablo era un hombre de latín, es decir, romano. ¿Y sabes qué significa Pablo? El más pequeño. El más pequeño. Pablo. Mira qué increíble. En el acta de nacimiento del apóstol decía Saulo, Pablo o Pablo, Saulo, no sabemos en qué orden, pero tenía los dos nombres, como Juan Carlos, ¿no es cierto? Así era, Saulo Pablo, Pablo Saulo. Pero mira qué increíble. Cuando era Saulo, persiguió a la iglesia, los amenazaba, estaba haciendo de las suyas, se sentía muy, criticaba a todos, era muy celoso perseguidor de la iglesia. Pero cuando fue Pablo, el más pequeño, el insignificante, entonces Dios lo usó con todo su poder. ¿Sabes qué es hermoso? Que esta es la transición de la vida. Ahora ya no va a estar Saulo, ahora va a estar Pablo, el más pequeño. Pero la obra no depende del más pequeño, porque es pequeño. Depende del que llena al más pequeño. ¿Y quién llenó al más pequeño? El Espíritu Santo. ¡Qué increíble! Tenemos oportunidad, todos nosotros, no importa nuestro pasado, no importa nuestra pequeñez, no importa nuestra historia. Tenemos oportunidad de ser usados cualquiera de nosotros, porque no se trata de nosotros. Se trata de aquel que ha prometido que podría llenarnos y transformar nuestra vida. Así que este es un pasaje que nos recuerda y dice, no te preocupes, no lo harás tú, lo haré yo usándote a ti, aunque seas pequeño. Yo soy grande y te voy a usar. Cierra tus ojos, por favor. Reconocemos nuestras limitaciones, nuestra imperfección, nuestra indiferencia, nuestra falta de fe, nuestras congojas. Pero venimos a ti esta mañana para suplicar, Padre, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Somos pequeños, insignificantes, frágiles, pero somos amados por el Dios grande, poderoso, hermoso, magnífico. Permite que en obediencia a ti compartamos, testifiquemos, enseñemos, transformemos, construyamos. Hagamos algo de esta Oaxaca en la cual nos dejas vivir para bien, para gloria tuya. Utiliza estas familias en donde nos has puesto. Ayúdanos a testificar a nuestro Chipre. Ayúdanos a que eso sea lo último de la tierra, que ahí inicie lo último de la tierra para nosotros. Danos Oaxaca, por favor, para tu gloria. Utilízanos. Tenemos esperanza contigo. En el nombre glorioso de Jesús lo pedimos. Amén y amén.